Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienvenido, mi amigo, esto es Profecía Viva. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, santo, santo. ¿Qué tal, querido amigo? Te quiero invitar al día de hoy, los 144.000. Para eso te invito a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Vamos a ver si los 144.000 son literales o simbólicos. Vamos a la Biblia. Dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Cuando lees el texto te das cuenta que es un texto simbólico, o sea, metafórico. ¿Qué sentido tiene 144.000 personas en un monte y un cordero en la cima de este? Te cuento de paso que 144.000 personas no entran en un monte. Un ejemplo claro es un estadio de fútbol, por ejemplo el Maracaná, que tiene una capacidad para más de 100.000 personas, pero no 144.000, y no entran. Y ahora un monte menos, que es más pequeño de lo que es el Maracaná. Pero vamos a la Biblia. Cuando tú lees, ¿cuál es el primer símbolo que encuentras en el versículo 1? Cordero. Juan capítulo 1 dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. O sea que el primer símbolo es Cordero. ¿Y simboliza a quién? A Cristo, a Jesús. El siguiente símbolo es Monte Sión. ¿Qué simboliza Monte Sión? El reino de Dios. Daniel capítulo 2 dice que una piedra chocó sobre la estatua, la destruyó, y esta piedra fue un gran monte, un monte. Y luego el versículo siguiente dice que es un reino que jamás será destruido. O sea, Monte Sión se refiere al reino de Dios. Monte en profecía significa reino, pero Sión, reino de Dios. Ahora cobra sentido el texto porque dice Jesús de pie en su reino, el reino de Sión. Y ahora te pregunto, ¿y 144.000 será simbólico o literal? Si Cordero y Monte Sión es simbólico, 144.000 es simbólico. ¿Qué simboliza 144.000? Pueblo de Dios. Eso simboliza. Ya te lo voy a demostrar en un momento. Pero vamos a ir al siguiente símbolo, que es el nombre de Él y del Padre escrito en la frente. ¿No te imaginas 144.000 personas con el nombre Jesús, Yahweh, Yeshua en su frente? No es real, es simbólico. Significa que ellos tienen el sello de Dios. O sea que el versículo 1 diría así: estaba Jesús en su reino con su pueblo salvado, que eran los que estaban sellados. De esa manera comprendemos las profecías. Y tú me puedes decir, pero ¿cómo puedo saber si lo que me está diciendo el licenciado es verdad o es mentira? Bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 2 dice: Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Esto es clave.
cuando el pueblo de Dios, que es sacado de Egipto por Moisés y cruza el Mar Rojo, ¿qué es lo que hacen? Cantan. Hay un cántico nuevo, es el cántico de Moisés. Cuando lees el capítulo siguiente de Apocalipsis, vas a ver que dice que los redimidos van a cantar el cántico de Moisés. Y estos 144.000 cantan ese cántico porque son redimidos. Sigamos leyendo. Delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. De todos los habitantes de la tierra, Dios va a salvar solo 144.000 simbólicos. ¿Te imaginarías si fueran 144.000 literales? Dirías, qué pocos cupos, no creo que yo vaya al cielo. Y eso es lo que el diablo quiere que pienses. Por eso es muy importante este tema, porque si tú crees que los 144.000 son literales, el diablo va a jugar con tu mente, te va a decir, mira, son pocos cupos, vos no estás allí, vos no sos digno de la salvación, aquel y aquel son mejores que vos, y ellos van a estar dentro de los 144.000 y no tú. ¿Viste qué importante es comprender las profecías? Y cómo el diablo toma la palabra de Dios para hacerte pensar que no eres digno de la gracia de Cristo. ¿Te acuerdas cuando fue a tentar a Jesús? Justamente utilizó la palabra de Dios. Pero mira, esto es más interesante todavía, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No es que no se casaron, tuvieron hijos, sino que está hablando que se comportaron y conservaron puros doctrinariamente en la fe. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En las fiestas de las primicias o en el día de la expiación, se tomaba para hacer la expiación una gavilla de trigo, unas gavillas juntas de trigo de las primicias, para introducirlas en la sangre del sacrificio, para así arrojarlas para purificar el santuario. O sea, ¿qué refiere el texto bíblico? Que las primicias son los que han sido sumergidos en la sangre del Cordero y fueron expiados con la gracia de Jesús. Por eso este capítulo va a repetir continuamente la palabra Cordero. No significa que hay un grupo que se fueron primero y otros que se van a ir después. No, primicias no era eso. Tenemos a confundir la palabra primicia con primeros. Pero primicia significa especial. De entre todos los de la tierra va a haber una gran multitud que se va a perder, pero también un gran número que se va a salvar, y ese número que se va a salvar son primicias para Dios. Versículo 5. En sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin qué? Sin mancha delante del trono de Dios. Este es el texto clave. Dice aquí que los 144.000 son sin mancha. Vamos a ver otro lugar de la Biblia que hable de otro grupo de personas que son sin mancha. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 5. Vamos a encontrar otro grupo de personas que son sin manchas. Vamos a ver capítulo 5 de Efesios, versículo 23 en adelante, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
¿De qué grupo de personas estamos hablando? De la iglesia. Mira lo que dice ahora el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Dice aquí la Biblia que Cristo va a purificar su iglesia para presentarla así sin mancha. Y Apocalipsis capítulo 14 dice que los 144.000 son sin mancha. ¿Qué nos muestra esto? La iglesia sin mancha y los 144.000 son sin mancha. Esto significa que estamos hablando del mismo grupo. La iglesia de Dios son los 144.000. Este es el versículo que corrobora el símbolo de los 144.000. A través de él te das cuenta que los 144.000 es un número simbólico que simboliza al pueblo de Dios, a la iglesia. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, otro lugar donde habla de los 144.000, que es clave para seguir entendiendo esto. Versículo 4. Mira, la segunda palabra es clave. Dice, y oí. ¿Por qué es clave? Porque Juan no ve a los 144.000, dice, y oí. El número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí empieza a decir 12.000 sellados de cada tribu. Cuando tú lees la lista de esta tribu, te das cuenta que es simbólica. Por ejemplo, en esta lista, tú te vas a encontrar en el versículo 8, 12.000 sellados de José. Pero cuando lees el versículo 6, dice también 12.000 de la tribu de Manasés. Y tú dices, pero Manasés era hijo de José y también era de la tribu de José. ¿Por qué aparece otra vez aquí? Porque esta lista que está acá no es literal, porque es simbólica. Analízala bien con la otra lista de las 12 tribus de la Biblia y te vas a dar cuenta justamente de eso. Además, si Cristo viniera hoy a buscar 144.000 de las tribus de Israel, te cuento que la única tribu que sigue en pie hoy en día es la de Judá. Las otras tribus desaparecieron. No puede venir Cristo a llevar 12.000 de cada tribu si solamente quedaron los de Judá, hoy vivos. Pero lo clave de todo esto es el versículo 9, porque en el versículo 4 dice que Juan oyó el número de los sellados, 144.000 sellados. Pero en el versículo 9 él los ve y dice, después de esto, miré. O sea que Juan los vio. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas ropas blancas son las que reciben las personas cuando fueron justificados. Por eso el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando dice cuál es la condición para ir al cielo, dice, los que lavan sus vestiduras. Porque emblanquecen sus vestiduras, ¿pero con qué? Con la sangre del Cordero. Sigue leyendo, mira, dice, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Te acuerdas cuando Jesús entraba a Jerusalén en su asna y toda la gente lo esperaba y ponía las palmas debajo del caminar de los burritos, del burrito, perdón, y Jesús pasaba y todos gritaban y decían que él era el rey de los judíos? Y ahora otra vez se presenta esta escena, pero ya no en la tierra, sino en el cielo, porque estos fueron los redimidos
que Dios vino a buscar. Mira, era muy importante saber que este número no es literal. De paso, como sabe, los números tienen un simbolismo en la Biblia, un significado. El número 12 significa pueblo de Dios. Por eso cuando Dios va a armar su pueblo Israel, las divide en 12 tribus. Fácilmente, Dios podría dividirla en 13, contando a la hija Dina de Jacob, 13 tribus contándola a ella. O fácilmente, contando la tribu de Leví también, hubieran sido 13. Pudiéramos haber cambiado continuamente los números, pero Dios siempre guardó el número 12. Cuando Dios va a elegir a los apóstoles, elige 12. Luego elige a 70, pero los apóstoles eran 12. Cayó Judas y quedaron 11. Pudieron seguir 11. Pero los discípulos van y eligen a otro 12avo, a Matías. Y cuando vas a Apocalipsis 12, te encuentras una mujer vestida de sol con una corona en su cabeza que tenía 12 estrellas. Y cuando ves la visión de Juan de la Nueva Jerusalén, ves que en el cielo había 12 puertas, 12 columnas. El número 12 simboliza al pueblo de Dios. Y continuamente usa aquí en el capítulo 7 la palabra 12.000 sellados. La palabra hebrea para 1000 también significa cabeza o líderes. O sea que el texto bíblico podría estar diciendo, en vez de decir 12.000 sellados, 12 líderes. No tiene tanta importancia saber esto, pero lo importante aquí, que si tú sumas todo esto, 12.000, o si lo sumas de 12 en 12, vas a tener un número. Y ese número que te va a resultar, por ejemplo, el que nos dice aquí la Biblia, 144.000, ese número no simboliza solo el pueblo de Dios, sino todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, tanto el pueblo de Israel como ahora la iglesia, tanto como dice el apóstol Pablo, el olivo real, como también el injertado. O sea, todo el pueblo de Dios es simbolizado en los 144.000. Y ahora esto es lo más maravilloso de todo. ¿Qué te hace a ti ser parte de ese grupo especial? Yo pregunté muchas veces en una iglesia, si Jesús viniera mañana, ¿quién cree que sería salvo y se iría con él? La mayoría no levantan la mano, y el que lo hace de una manera muy tímida. Porque a veces confiamos en nuestras obras, confiamos en las cosas buenas que hacemos, y creemos que las cosas malas nos condenan para perdición eterna. Pero yo no me voy a salvar por las cosas buenas que haga o por las cosas malas que hice. Si Jesús viniera mañana, yo tengo la seguridad que yo me voy a ir con Él. No por las cosas que yo haga o las que no haga, sino porque Él murió en la cruz por mí. Él derramó su sangre en la cruz por mí. Él me lavó, Él me perdonó, Él me sanó, y por su gracia maravillosa, yo voy a ser parte de ese número, los 144.000 sellados. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y que este mensaje sea de bendición para ti. Te voy a invitar para que nos sigas acompañando y para escuchar la semana siguiente el siguiente tema: las 7 trompetas del Apocalipsis.